Doctora Edith Seyes Zúñiga. Perdón. Es doctora en estadística, actualmente profesora del Departamento de Matemáticas y Estadística de East Tennessee State University. En realidad esto fue cuando hizo esta página, pero ahora ya es emérita de dicha universidad. Es también profesora emérita de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus intereses principales son los de investigación en estadística, aplicación de la estadística a la biología, medicina y otras áreas, y sobre todo a la enseñanza de la estadística. Edith es una profesora y amiga muy destacada, apoyando siempre a la divulgación del conocimiento en estadística y en muchas otras cosas más, como por ejemplo la difusión de las ciencias matemáticas entre las niñas y las personas mayores, mujeres en particular. Víctor Lozano, te doy el paso para que tú sigas hablando un poco más sobre Edith y su trabajo. No, cortito, no, cortito. No, me conozco con la mayoría. Sí, Edith, no te preocupes. Pasemos nomás. Ya sabes. No se preocupe. No. Siempre me siento, no sé, cuando Víctor Lozano me dé permiso, empiezo a hablar. Víctor. Tu micro, Víctor. Como dice Edith, voy a ser muy corto. Sobre Edith no hay mucho adicional que decir porque todos conocemos a Edith, conocemos la calidad de su trabajo, conocemos el perfil académico de su trabajo y hoy día va a ser una demostración de lo que realmente investigó y al final lo vamos a comentar. Adelante, Edith. Gracias, Víctor. Muchas gracias a Roxana y Emma por su gentil invitación y en verdad me siento honrada de compartir hoy día la conversación con dos personas a las que respeto mucho, que son Víctor Peña y Víctor Lozano. Con los dos nos conocemos desde la juventud. Y los respeto mucho como profesionales y como personas. Y creo que este gráfico resume la tragedia yo me voy a centrar, Víctor ha explicado muy bien el contexto y toda la parte epidemiológica, yo me voy a centrar en los datos que son muy sólidos, que son los datos o relativamente sólidos de fallecimientos, me voy a centrar en muertes y creo que este gráfico resume la tragedia. Voy a tratar de hacerlo rápido para que quede tiempo para la conversación. Este gráfico resume la tragedia de la pandemia en nuestro país. Vemos las muertes desde el 2017, cómo subieron a partir de marzo del 2020 y cómo después de una bajada en que todos estábamos esperanzados, ha vuelto a subir a niveles aún más altos que al comienzo. Vamos a conversar un poquito sobre los datos disponibles, el comienzo de la pandemia, la cumbre, la bajada de la primera ola y el repunte, y sobre todo el punto central va a ser cuántas personas murieron en el 2020. Y después conversaremos un poquito de edad y sexo de fallecidos, o sea, no solo cuántos murieron, sino quiénes murieron y dónde estamos ahora. Los datos, yo empecé con la sala situacional del MINSA, pero después encontré por la premura, probablemente con que lo publican, hay incompatibilidades con las bases de datos abiertos. Entonces después trabajé solo con datos abiertos y lo único que tomo de la sala situacional es hospitalizados, camas UCI y ventilador ocupado porque no encontré otra fuente. Y he puesto ahí una figurita de las cifras que habían ayer y les quiero llamar la atención que por lo general cuando no se tienen datos para el día uno pone no tengo datos, ¿no? O pone vacío, pero por alguna razón el MINSA repite estas frases, estos números al parecer cada vez que no tiene datos y lo van a ver en un gráfico más adelante. Después he trabajado con los datos abiertos, tanto de positivos como de fallecidos, y el tablero de control, los datos del SINADEF son el tablero de control es bastante bueno cuando queremos encontrar información de cualquier tipo a nivel de mes, nos da rápido todos los gráficos, los porcentajes, pero no así para causas de muerte.
Entonces, para causas de muerte, he tenido que ir a la base de datos abiertos. Yo he trabajado mayormente con los CSV, que son los que se leen más fácil en R, yo trabajo con R, pero también hace pocos días Víctor Peña me mandó uno en Excel, lo transformé a CSV y trabajamos. Los Excel, digamos, no es CSV, se ven mucho más ordenados, por supuesto. El comienzo, en los datos, últimamente estoy trabajando poco con datos diapositivos por todas las dudas que me presentan los datos que ya Víctor Peña los ha expuesto muy bien. Entonces, pero sí creo que hemos de ver al comienzo, con solamente pruebas moleculares, que eran las que existían entonces, entre el 7 y el 17 de marzo se dio un crecimiento exponencial, como se da al comienzo de cualquier pandemia, cualquier epidemia, y la tasa de crecimiento diario era 37%. Después, con los martillazos o las medidas, tal como muy bien ya lo expuso Víctor Peña, hubieron dos instancias en que hubo un quiebre de pendiente acá en los logaritmos, el 19 de marzo y el 11 de abril, ¿no? Después de la Semana Santa y acá después de las primeras medidas. Y eso se ve confirmado cuando dividimos los positivos de cada día entre el día anterior y le restamos 1, vemos como hay una época alta hasta ese primer quiebre, otra época mediana hasta el primer quiebre y después entramos en una fase baja, pero que desgraciadamente nunca llegó a 0. Entonces, cuando hablamos de la primera, la cumbre, de la primera ola, digamos, o del año pasado, según los datos que veamos, vamos a ver la cumbre en un lado diferente, como vamos a ver. Estos son los datos de positivos y la cumbre se da en agosto, donde yo pienso que se dio en efecto la cumbre más alta, aunque estuvimos en una cumbre muy extendida prácticamente desde junio, fines de mayo, junio, hasta mitad de agosto. Pero de acuerdo a los datos yo nunca mezclé los datos de pruebas rápidas y pruebas moleculares por los datos, por las razones ya expuestas que dijo Víctor, y esto es solamente viendo las moleculares, vemos un claro pico a mediados de agosto. Y cuando miramos la curva de hospitalizados, también vemos la cumbre allí a mediados de agosto y luego ya empieza a bajar. El valor máximo de hospitalizados se alcanzó el 17 de agosto con 14.181, el mínimo se observó el 8 de diciembre y ahora desgraciadamente estamos superando el número máximo del año pasado. Pero por supuesto, yo siempre decía, cuando estábamos ahí en ese gráfico, decía, yo me voy a fijar, cuando estábamos en la subida, yo decía, yo me voy a fijar en hospitalizados cuando estemos bajando, porque eso va a ser un indicador que realmente estamos bajando. No traté de modelar la parte de subida, ¿por qué? Porque la subida no es una subida espontánea que responda a todo el crecimiento de la epidemia en el país, sino que tiene que ver con las restricciones que impone la capacidad hospitalaria. Entonces no sube tan rápido como debió haber subido, porque todos hemos escuchado situaciones trágicas. Recuerdo un amigo que perdió a su hermana y decía que el día en que ella tenía que internarse, habían otras 60 personas esperando la siguiente cama, ¿no? Entonces, por eso ni comento la subida, solamente me fijo en hospitalizado cuando baja. Otra cosa que he estado mirando, y desgraciadamente solamente lo empecé a registrar desde el 30 de septiembre, porque el único sitio donde he encontrado la información es en la sala situacional, y ahí los datos no se acumulan. Entonces, si uno no lo apuntó en un día, perdió el dato. Pero algo que siempre me llamó la atención es que la bajada en camas UCI y ventiladores nunca fue tan pronunciada como en hospitalizados. Y eso habría que preguntarse por qué, habría que investigar más. Pero como ustedes ven, hubo una bajada bastante tenue en estos dos indicadores y ya empezó a subir de nuevo, digamos, después de la primera semana de diciembre. Y esa relativa curva atenuada que vemos hacia el final en los últimos días no es que esté
atenuándose la epidemia, es simplemente que no hay suficientes camas y ventiladores para atender a la gente que los necesita. Y por eso se ve ese atenuamiento. Y esos puntos discordantes que ven son esos famosos datos que les decía al comienzo, que de vez en cuando, que parece que cuando no tienen un dato, ponen esas vueltas de nuevo las mismas cifras. No me explico por qué razón, porque no casan en absoluto ni con los días anteriores ni los posteriores. Entonces vamos a la pregunta principal que nos vamos a hacer hoy día, que es ¿cuántas personas murieron con COVID o por COVID en el 2020? Y vamos a ver 3 diferentes enfoques que podríamos usar para estimar o calcular el número de muertes. El primero es el más común, que es el exceso de muertes. Después, una estimación indirecta que propuse el año pasado, alrededor de julio, en base al porcentaje de hombres en las muertes totales. Y luego hacer una enumeración casi completa, digo casi porque nunca hay una enumeración completa, pero casi completa en los archivos, por la forma, no, es difícil hacerlo en forma totalmente completa por la forma en que se ha puesto la información, pero casi completa en los archivos del SINADEF. Entonces vamos a ver primero lo del exceso. Y para el exceso, la gran pregunta es, bueno, ¿exceso con respecto a qué? ¿Dónde pongo la línea de base? Entonces, mi opinión, por lo que ha habido un subregistro, aunque no veo el subregistro tan dramático más que en el 2017, un subregistro en años anteriores, yo prefiero elegir el promedio diario de enero a marzo, porque en marzo hubieron muy pocas muertes por COVID todavía, el promedio de enero a marzo, que fue 3,29 diarios, como esa línea basal de color azul. Entonces, pero pueden haber otras opiniones. Podemos usar el promedio del año anterior o como sugiere un amigo que es demógrafo, ¿por qué no usar el estimado hecho por el INEI? Pero ese estimado no es un número observado, es un estimado y es bastante más alto, anda por los 500, no sé. Entonces yo dije, voy a elegir lo que yo puedo ver y tocar, ¿no? Que es el promedio de los 3 primeros meses. Y según eso me sale un exceso de muertes de 90.221. Muy bien. El otro es el estimador que propuse, como les digo, el año pasado, en cuanto a estimar, también hubo un grupo que trabajó, el grupo de Marcos Carrasco, de Economía de San Marcos, ellos trabajaron con exceso de muertes, pero lo combinaron con porcentaje de hombres también. Pero mi enfoque es un poquito diferente, que es simplemente enfocarlo como un problema de mezclas. Y entonces, ¿por qué? Porque cuando hice los gráficos de circulares, en las muertes en 2019, miren la proporción de hombres en azul, y con los datos del MINSA, en la peor parte de la epidemia, es decir, hasta agosto, así del año pasado, cuando estábamos cuando llegamos a la cumbre, me fijé que en las muertes por COVID, el porcentaje, en las muertes oficiales reconocidas por el MINSA, el porcentaje de hombres era mucho mayor, 70%, 70.6%. Entonces, el problema es, y cuando miré las muertes de abril a julio del 2020 por todas las causas en el Perú, veía esta proporción, 62.8%. Entonces, me pregunté, si lo enfoco como un problema de mezclas, ¿cuánto tengo que poner de este grupo, de este ingrediente? ¿Qué porcentaje y cuánto de este ingrediente para obtener algo como lo que veo en medio? Entonces, es un problema que podemos dar inclusive a estudiantes de secundaria en álgebra, ¿no? Entonces, yo tengo el número total de muertes y eso lo veo como compuesto por 2 partes. Las muertes con COVID y las muertes que no son por COVID. Y el asunto es cuánto tengo de cada uno para formar este total. Entonces, considerando que estos 2 me suman esto y que luego lo puedo dividir por el total, me sale que las muertes por COVID con respecto al total de muertes podría ser una proporción W, que es lo que tengo que estimar. Haciendo las 2 expresiones algebraicas, o sea, si las muertes por COVID y las muertes que no son por COVID me van a dar la proporción de hombres, esto de H es la proporción de hombres,
proporción de hombres en muertes con COVID, proporción de hombres en muertes antes que existiera COVID, y las muertes actuales. Entonces, la única razón que dice BC es porque a veces me cruzo y estaba pensando en inglés, ¿no? Before COVID, pero debí de haberlos llamado antes de COVID, así. Y entonces, si yo considero que tengo esa combinación para que me dé esta proporción de hombres que observo en las muertes por todas las causas en la actualidad y despejo W, me da la expresión que puedo estimar W en base a estas cantidades. Proporción de hombres actualmente, proporción de hombres antes de COVID, proporción de hombres en el grupo exclusivo que muere con COVID, y acá tenemos el mismo valor, ¿no? Antes de COVID. Pero por supuesto, cada uno de estos yo lo puedo estimar de una manera diferente, porque va a depender de eso la estimación que logro. Entonces decidí adoptar para las muertes con COVID a lo que me daba en lo peor de la epidemia, de marzo-agosto, que era 0.706. A pesar que en septiembre y en octubre y noviembre vi que había bajado la proporción de hombres dentro de las muertes con COVID dadas por MINSA. Pero también a mí me parece que en esos datos de MINSA, como vamos a ver después, falta una actualización, urge una actualización porque me parece que los datos no están completos. Entonces dije, si voy a trabajar con datos en los cuales yo no confío, mejor me quedo con lo que estimé de marzo a agosto. Entonces, acá en esta tabla puse los porcentajes de hombres en cada mes de acuerdo al registro de SINADEF en las muertes por todas las causas. Y aplicando la fórmula y considerando la proporción de hombres en las muertes con COVID, el 70.6% o 0.706 la proporción, y antes de COVID, el histórico de los años 2017, 18 y 19 fue 53.6% de hombres en las muertes por todas las causas. Entonces, uso esos dos valores, calculo el valor de W, que viene a ser qué proporción de todas las muertes son las que se dan por COVID en cada mes, lo aplico al número de muertes que de acuerdo a los registros del SINADEF hubo en cada mes y me sale una estimación mes por mes de cuánto serían los muertos por COVID. Y eso me da un total para el año 2020 de 79.439. Pero es una estimación simplemente. La otra alternativa es la enumeración casi completa de las que les hablaba, ¿no? Entonces, para eso uno entra a los archivos del SINADEF, y ese es el archivo bonito, digamos, que me mandó Víctor Peña en Excel, para que ustedes puedan leer mejor. Que en el registro del SINADEF se consideran hasta 6 causas de muerte que el médico puede entrar en el registro. Y para de A a F. Y para cada causa de muerte hay 2 columnas. La causa escrita en palabras y el código, que de acuerdo a un manual de códigos tienen que asignar. Ahora, hay muchos casos en que ustedes ven que aún en la primera causa de muerte, el código queda sin registro, ¿no? Y entonces, pero el uso de los códigos ha sido progresivo y ha ido mejorando. Entonces, el asunto es a quiénes contar y cómo contarlos. Entonces, vamos a explicar un poquito más después. Esto fue lo primero que saqué hasta entre el 24 y el 26 de enero. Y entonces logré esta curva que eran las muertes por todas las causas. Acá tenemos la curva verde, es lo que nos da el MINSA, como COVID comprobado, ¿no? Pero aparte, utilizando los códigos, el código, y para esto, cuando yo empecé a mitad del año pasado, tuve la intención de mirar las causas de muerte, pero la verdad me desanimé porque vi tantas espacios sin registro y tantas cosas con expresiones verbales diferentes que yo dije, uy, esto va a ser muy difícil, ¿no?
Y entonces hice un pedido público en Facebook diciendo, por favor, si alguien conoce al ministro de Salud, díganle que usen códigos o que escriban de una forma más estándar las causas de muerte, de modo que podamos leer más fácil los archivos. Y me acuerdo que mi amiga Alicia Vargas en ese momento me dijo, ella ha trabajado con códigos de cáncer, registro de cáncer, y está muy familiarizada con códigos. Entonces me dijo, pero si ya existen códigos internacionales, el U.071 y el U0.72, esos son los códigos internacionales, 7.1 y 7.2, son los códigos internacionales, el primero para COVID comprobado y el otro para sospecha de COVID, o sea, cuando tienen el diagnóstico clínico pero no tienen la prueba de COVID. Y con eso hice este gráfico, ¿no? Que lo vamos a volver a ver después ya completado. Y ahí me salía una estimación que personas con código comprobado salía 47.700, por supuesto, más que el valor que daba MINSA para casos comprobados, que era a fin de diciembre, creo que andaba por 37.000, y también personas con el código por sospecha. Pero entonces, mi amigo Víctor Peña me dice, ¿y por qué no consideras también la parte verbal? Mira, yo he visto el archivo y ahí aparecen muchos con COVID, y no aparece el código. Y entonces, la verdad es que si no es por el empujón, el incentivo que él me dio, la motivación, y porque Víctor Lozano me acompañó en todo momento dándome ánimo cuando quería desanimarme y también chequeando algunas de mis tablas y haciéndome preguntas, ¿y acá por qué te sale así? Entonces yo podía explicar mejor y ordenar mis ideas. Entonces me puse a trabajar siempre con R, con la recuperación de las descripciones verbales, que la verdad toma bastante tiempo, no tanto la recuperación en sí, porque en R existe un comando excelente, que es el grep, para que uno dice, pongamos, encuéntrame todos los registros en tal columna, o sea, acá le estoy diciendo en el 2020, en la columna 22, pero todos los registros que digan COVID, ¿no? Y cuando busco los códigos, uso otro comando que digo, bueno, si en la columna 23, digamos, encuentras este código, asígnale 1. Creo muchas variables dummy, variables artificiales dicotómicas, con 1 y 0, para indicar la presencia o ausencia de una característica. Y eso me permite después hacer muchas tablas cruzadas, porque no es cuestión de solamente ubicarlo, sino evitar duplicados. O sea, tengo que hacer tablas de contingencia para ver de que el que ya fue declarado con código no se ha vuelto a contar en la versión verbal, ¿no? Y también de causa a causa. Entonces es bastante trabajito, pero como digo, por un lado, la invitación, presión de Víctor Peña y el soporte anímico y mental, porque me hacía excelentes preguntas y sugerencias, Víctor Lozano, fue que después de varios días pudo salir lo siguiente. Y buscamos con código, o sea, busqué con código, los dos códigos, y con las palabras COVID y coronavirus. Hice un intento también con SARS-CoV-2, pero a la hora de hacer las tablas de contingencia salía que casi todos los que habían usado esa palabra, ya el caso había sido registrado o con código o con una de las dos palabras anteriores. Y así salió el cuadro que puse hace un par de días en Facebook, y tenemos las causas. Ahora hablemos un poquito más de las causas. Generalmente la causa A es la causa inmediata. Entonces es muy común, por ejemplo, encontrar que alguien que está reportado como causa A, insuficiencia respiratoria, el COVID aparece, o el código o la palabra COVID o corona aparece como causa B o causa C. Porque la causa B es, la causa A es la causa aparente, la causa inmediata de muerte, y la causa B es lo que está detrás de esa causa A, ¿no? Sea una neumonía, sea, en fin. Y la causa C, por lo general, es la patología o la enfermedad detrás de las causas A y B. Entonces, no es de sorprender que la mayor frecuencia se presente en la causa C, ¿no? Pero algunos reportan
COVID o el código correspondiente, ya sea en la causa B o C. Esa tabla fue construida, la hice cuidándome mucho que no hubieran duplicados dentro de la misma causa. O sea que estos 770 que aparecen acá con coronavirus no habían sido reportados ni con ninguno de los códigos ni con la palabra COVID. Y eso me da un total, ¿no? Un total provisional que lo ven en esta columna. Y lo mismo para la B, la C, la D. Y luego una segunda fase de chequeo que es a ver si alguno de los que aparecía en la B no fuera que ya había aparecido en la A. Y por eso tienen acá una columna de repeticiones. O sea que 720 que estaban en la columna B, en la causa B, ya habían aparecido en la A y por tanto los tengo que restar. Obviamente la A tiene 0 porque no hay otra causa precedente. O sea, todo está hecho jerárquicamente dentro de cada línea y luego de línea a línea. Y si alguien puse los totales para cada causa, porque yo no soy médico, ¿no? Y por ahí un médico dice, no, yo solamente quiero considerar la A, B y la C. Perfecto, tiene ahí los elementos, sáquelo de allí. Y lo mismo si alguien dice, no, yo no quiero nada de cosa verbal, yo solamente confío en los códigos. Muy bien, mire usted los códigos. Entonces acá puse las poquísimas repeticiones que encontré entre códigos. Es decir, que en alguna de las causas, en 5 de las personas, de las muertes, una persona que había llevado código de 071, digamos, en la causa D, ya había sido reportado en una causa anterior, pero eran poquísimos casos, por eso la corrección es mínima. Entonces, a partir de esta tabla, como les digo, cuesta su trabajito sacarla, el lector está libre de mirar la parte que le interesa. Para mí, la conclusión es de que hay 80.604 muertes, probablemente faltan algunas que usaron otra palabra, no sé, pero deben ser mínimas, que tuvieron una mención. No estoy diciendo si fueron con COVID o por COVID, estoy diciendo tienen una mención del COVID en su certificado de defunción. A la hora que graficamos esos datos, y esto es gracias a Víctor, porque yo había hecho todo en un solo gráfico al comienzo y Víctor Lozano me dice, para que se entienda mejor creo que debes de simplificarlo. Y él tenía razón. Entonces, en este primer gráfico he puesto las muertes por todas las causas, el morado, las muertes con mención de COVID, es la línea negra, y ven ustedes cómo se parece, ¿no? Eso es lo que me da una confianza a mí, porque la forma se parece, porque indudablemente la influencia de las muertes ligadas a COVID ha sido tan fuerte en las muertes en general en el Perú. Y estos son los datos que reporta el MINSA en los datos abiertos. Ellos también, estos solamente son sus casos comprobados, pero notamos una distancia grande y una forma que no corresponde a la línea morada. Pero el MINSA tiene su propio gráfico. Este es el único gráfico que yo no he hecho, que lo he sacado del informe epidemiológico del MINSA. Es este gráfico chiquito que ven ustedes a la derecha abajo, ese rojo y azul, porque es que para hacer justicia de que ellos también mencionan casos probables, pero no ponen sacan su gráfico, o sea que tienen los datos, pero no nos lo dan, ¿no? Y lo ponen no lo ponen en los datos abiertos. Pero para que ustedes vean que ellos también tienen una consideración, un aumento cuando consideran los casos probables. Esta es la diferencia entre la línea negra y la curva negra y la curva morada. Es decir, son las muertes durante el año 2020 que no tienen ninguna mención de COVID en el certificado de defunción. Y es natural que veamos una ligera subida en los peores meses de la pandemia,
porque tienen que haber habido más muertes que no tuvieron nada que ver formalmente, clínicamente, con COVID, pero que las personas demoraron su atención por otra enfermedad o se sintieron cortas de ir al doctor por temor al contagio. Entonces, para mí es perfectamente natural que haya este exceso de muertes, que más o menos van a ser unas 10.000 personas, pero vemos que la línea ya no se ve el exceso que se veía antes, ¿no? Y esta es la segunda parte del gráfico, que es explicar cómo las muertes con con código o mención literal, estas son las 80.600, y cómo están formadas. Están formadas por los que tienen código de COVID comprobado, las que tienen sospecha de COVID, o sea, el otro código, el 7.2, y estos son los 13.000 casos que, debido a la motivación que me dio Víctor Peña, salieron luego del conteo casi exhaustivo que hice en la base de datos. Entonces, son como 13.000 personas ahí. Esas tres, una está encima de otra, es acumulativo, ¿no? Acá están los comprobados, los sospechosos y los que no mencionan código o tienen un código antiguo, porque al comienzo, sobre todo, esos códigos se dieron recién a fines de enero, ni existían antes. Y entonces los médicos a veces usaban un código antiguo que fuera algo similar, como había un código por otros coronavirus más antiguos, había un código de neumonía, entonces o bien dejaban sin registro el código o ponían un código similar, pero que no era el que su uso fue muy progresivo a lo largo del tiempo. Y ustedes pueden leer este gráfico también de otra forma, verán cómo los casos confirmados van subiendo, como que la cumbre fuera en agosto, ¿no? Más marcada que en la casa azul. ¿Por qué? Porque había más disponibilidad de pruebas, se hacían más pruebas, entonces había más posibilidad de confirmar que el diagnóstico clínico, de confirmarlo con una prueba de laboratorio. También vemos el espacio entre estos dos que se va acortando, porque habían más pruebas. Y el espacio entre estas dos líneas, azul y negra, también va disminuyendo, porque el uso de esos códigos específicos fue aumentando a lo largo del tiempo. Un detalle que salió en medio del trabajo con los datos es que siempre yo había pensado que la primera muerte de COVID, de acuerdo al MINSA, fue el 18 de marzo. Víctor Peña ya nos explicó que la primera muerte confirmada fue el 3 de marzo, pero inclusive encontramos muertes sospechosas por COVID antes de esa fecha. No sé si ha habido un error en las fechas que puso el registro, pero también la otra explicación es de que ya en algunos médicos existía la sospecha que esa muerte era por COVID, pero todavía no habían ni pruebas ni códigos, ¿no? Bueno, resumiendo el cálculo de fallecidos en el año 2020, por el método de exceso salen 90.000. Aproximadamente 90.000. Por la estimación en base al porcentaje de hombres salen 79.000, algo más. Y por el conteo casi exhaustivo de los códigos y las dos palabras, sale 80.000 y algo. Entonces, resumiendo esto, me da la impresión que un primer intento de interpretación sería, bueno, hubieron 90.000 muertes, de esas casi 80.000 tuvieron alguna mención de COVID, y si uno se pone muy estricto y mira solamente las causas principales de la A a la C, se da cuenta que ahí están la mayoría, 72.000, solamente hay 8.000 en las causas D, E, F, que no habían tenido una mención anterior en las causas principales, ¿no? Entonces, podríamos decir, en un primer intento, siempre toda investigación está sujeta a mejora y va evolucionando con el tiempo, es que hubieron un exceso de muertes de 90.000, 80.000 tenían alguna mención, y estamos casi seguros que 72.000 fueron por COVID. Esos otros 8.000
pueden haber sido con COVID, pero no por COVID, pero tengo todavía que estudiar mucho más, quiero escuchar los videos de entrenamiento que da el SINADEF para entender mejor las guías para poner algo como causa de EUF, para sentirme más cómoda con esta interpretación y probablemente a una versión mejorada en el futuro. Como les dije, no solamente me interesa ver cuántos murieron, sino quiénes murieron, algunas características. Voy a poner solamente unos cuantos grafiquitos que he hecho, unos 5 minutos más necesito, unos grafiquitos que he hecho a lo largo del tiempo, no son actualizados hasta ahorita, eso lo voy a hacer en un futuro cercano, pero que nos dan alguna indicación, ¿no? Entonces, esta es la curva de la función de distribución empírica para las edades de los muertos por COVID hasta agosto 18, que no olvidemos que agosto 18 fue la cumbre de la primera ola. Y vemos que usualmente siempre nuestros amigos demógrafos y también los datos nos lo indican, dicen que el desfase de edad mediana de muerte y también de esperanza de vida entre hombres y mujeres es 5 años. Y lo vemos acá en los datos del 2019, en muertes por todas las causas, 70 y 75. Y lo que ha hecho el COVID es acortar esa diferencia, porque en el 2020, en muertes por todas las causas, ya vemos una menor diferencia, ¿no? Después, siempre la idea es, solamente los ancianos mueren, y no es así. Es verdad que los ancianos son o somos más vulnerables a tenemos una mayor probabilidad de morir si adquirimos la enfermedad, pero lo que ha hecho el COVID es adelantar la muerte de las personas de mayor edad. Pero por la ley de la vida, también usualmente esperamos que haya un alto número de muertes en ese intervalo de edad, ¿no? Pero donde vemos un cambio, miren ustedes las muertes por todas las causas, el año 2019 y el 2020. Esto fue, como hubo bastante cuarentena, las muertes por accidentes y otras cosas, y por otras enfermedades bajaron un poco. Entonces vemos una disminución en la proporción de niños y personas muy jóvenes que murieron, ¿no? Y vemos eso reflejado en también el primer cuartil. Pero peor aún, más aún en los deciles, que vamos a ver después. Pero ustedes miren este gráfico y acá ven una hendidura en el año 2019. Y esa hendidura en parte está llenada en el 2020. O sea que personas en el intervalo de 40 a 60 años hubo un aumento en las muertes, relativamente hablando. Y lo vemos acá confirmado a la hora de los deciles, ¿no? Mientras que el 30% de las muertes estuvo en este largo intervalo del 2019, ese intervalo se acortó tremendamente el 2020. Vemos cómo el primer y el segundo decil variaron sustancialmente de un año a otro. Y en el 2019 solamente el 14% de todos los fallecidos tenían entre 42 y 66 años. En el 2020 fue el 31% de las muertes, los que estaban en ese intervalo de edad constituyó el 31% de las muertes. Después la proporción de hombres a lo largo del tiempo fue variando. Vemos cómo en las épocas de, esto es en las muertes por todas las causas, vemos cómo la proporción de hombres subió durante los peores meses de la epidemia. Y si hacemos la distribución de las proporciones, vemos acá una distribución bimodal, ¿no? Este es de las épocas en que no hay pandemia y este es de las épocas en que hay pandemia. Y la proporción de hombres, aún dentro de las muertes por COVID que reporta el MINSA, solo las que reporta el MINSA, vemos que también hubo una ligera baja. Y la edad mediana de fallecidos fue variando con el tiempo el año pasado. Estas son mediana de fallecidos con COVID según los datos del MINSA, que sabemos que están incompletos en la segunda parte sobre todo. Entonces la pregunta es, ¿qué está sucediendo ahora el 2021? Primero veamos este gráfico, perdón.
el gráfico de abajo de la derecha, ¿ya? Esto es las muertes por todas las causas desde el 31 de octubre. Ahí vemos más claro el estancamiento que hubo en noviembre y cómo a partir de diciembre empieza a subir y ya definitivamente ahora. A mí me preguntaban en noviembre, ¿cree que usted es una segunda ola? Yo les decía, yo lo veo estancado, no sé si después va a bajar o va a subir, no sé si va a haber un rebrote, si va a haber una segunda ola o qué, no puedo ver el futuro, todo depende de qué haga la gente, qué se haga, qué medidas se tomen, ¿no? La epidemia, como digo, no conoce curvas matemáticas, nosotros usamos curvas matemáticas para resumir, y eso está muy bien, para resumir el comportamiento de la epidemia, pero la epidemia en el futuro se porta de acuerdo a cómo sea la vida real. Entonces, acá vemos claramente que ya estamos en una segunda ola. Y si nos fijamos, estos son datos solamente hasta del 1 al 23 de enero, pero solamente para ver cómo andan las muertes totales por todas las causas, lo morado. Esto es usando los códigos, los dos códigos, confirmado y probable, vemos cómo se asemeja mucho la subida. El rojo es solo los comprobados, con o sea, código U71, acá no he incorporado versión literal de las causas, y la línea verde es la línea del MINSA. Creo que la figura cuenta la historia. Y esto es hasta ahorita, ayer, los últimos datos que pude conseguir. ¿Qué está sucediendo? Y es terrible, ¿no? Las muertes por todas las causas, ya hemos llegado a un pico más alto del pico más alto de agosto, ¿no? Y el valor más alto ha sido el 12 de febrero, creo que 11.128, pero los datos de los últimos días siempre se van actualizando. O sea, ahorita el valor más alto fue el 12 de febrero, pero eso porque son los datos hasta el 16. En días siguientes esos datos pueden completarse y puede aparecer un nuevo máximo. Y entonces dije yo, no tengo tiempo para hacer la búsqueda de los códigos y la búsqueda verbal hasta ahorita, pero puedo hacerlo rápido, que es la estimación por el número, el porcentaje de hombres. Entonces eso me es fácil sacar del CINADEF qué porcentaje de hombres hay en las muertes por todas las causas. Fue en enero 58.2% y en febrero 59.1%. Eso ya es un indicador de que la epidemia está subiendo, porque cuando la epidemia sube, el porcentaje de hombres en todas las muertes sube. Y aplicando la fórmula, me sale una estimación de, y considerando solamente con respecto al total de muertes no violentas, me sale la estimación para enero de 5.900 y para los primeros días de febrero, bueno, me quedó acá escondidito, pero es también 5.000 y algo, que me da un total de más de 11.000 muertes, ¿no? Estas son solo estimaciones. Y en el momento de, cuando tenga tiempo, bueno, voy a hacer un conteo formal. Bueno, eso era todo. Muchas gracias y para mí agradezco la oportunidad de, aunque sea para hablar de un tema triste, me siento en muy buena compañía, como les digo. Gracias Roxana y Emma. Y aunque sea sobre algo triste, es siempre uno se siente bien de trabajar con personas como Víctor Peña y Víctor Lozano. Muchas gracias, Edith. Siempre tu momento sensible como dama. Muy agradecido por tus conocimientos también compartidos. Víctor Lozano. Sí, sí, ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Te escuchamos. Bien, te felicito una vez más, Edith, y la explicación clara, la explicación metodológica. No sé si tú podrías volver a la lámina 22. Bueno, tal vez mejor termino el show y así puedo más fácil moverme. Acá estamos con 2 grados de temperatura, por eso es que ando tan abrigadita. Bueno, aquí estamos al revés, aquí estamos a la temperatura muy alta. Bueno, yo quisiera hacer una pequeña síntesis del aporte que a mi juicio es el más importante sobre la determinación
o el conteo casi exhaustivo de los fallecidos por el COVID. Entonces, el aporte más importante del estudio que ha hecho y la investigación que ha hecho Edith radica en primer lugar, como ya también lo anticipó el doctor Víctor Peña, identificar dos códigos internacionales que fueron recomendados por la OMS, el U071 para los casos confirmados y el U072 para los casos sospechosos, pero con un estudio clínico positivo. O sea que no había el resultado de la prueba. O sea, no había una prueba, digamos. Entonces, en el conjunto de datos que procesó Edith para llegar a estos valores, conjuntamente con la información correspondiente a los valores literales que ella llama, a los casos que implicaba, digamos, encontrar la palabra COVID o la palabra coronavirus, pudimos observar cómo ha sido la evolución de la asignación de códigos por parte de SINADEF. Y efectivamente, cuando uno ve, yo recuerdo que Edith compartió conmigo una tabla de los casos que no tenían código en la primera causa de muerte. Y entonces observábamos que en los primeros meses efectivamente el SINADEF no venía aplicando esos códigos internacionales recomendados y entonces había un alto porcentaje de casos no especificados o casos no codificados. Y en la medida que pasaron los meses del año 2020, observamos que la cantidad de casos no clasificados se iba disminuyendo y se iba consolidando la codificación del U071 y el U072, llegando a porcentajes muy altos al cerrar el año 2020. En consecuencia, eso para mí me da mucha confianza. ¿Por qué? Porque para cada causa de muerte, yo recuerdo que Edith construyó hasta 6 tablas de contingencia para controlar, para hacer los controles cruzados y evitar las duplicaciones o las omisiones. Yo creo, Edith, que estas tablas de contingencia que elaboraste, en algún momento para un grupo más reducido, lo podrías publicar y eso sería un material muy importante para las personas que están interesadas en conocer más en detalle cómo es la relación que hay en estas tablas de contingencia y sacar el máximo provecho, establecer, digamos, matrices de covarianza, establecer coeficientes de correlación y una serie de información que nos permita, digamos, validar cada una de esas tablas, ¿no? No se pudo hacer por factor tiempo, pero ahí está el material, yo creo, para los estudiantes o para los estadísticos que están interesados en ver cómo fue el procedimiento que se utilizó para llegar a los 80,000 casos. Claro, podría ser un taller ya para estudiantes de estadística o cualquier persona interesada, por supuesto, o para estudiantes de bioestadística si se interesan en los detalles, ¿no? Eso yo dejo la posibilidad abierta, porque también tal vez para motivar que otras personas también lo hagan. Justamente ayer me escribió un amigo veterinario y que recién había estado mirando las tablas que ponía y él no sabía cómo trabajaba con R y pensó que leía cada línea y me dice, Edith, por favor, ya tú has sentado el precedente, que otros te ayuden, que otros lo hagan, porque eso debe ser psicológicamente apabullador. Le digo, sí, es verdad, ¿no? Pero entonces sí, pero no, lo tranquilicé, le dije, no cuento a mano, pero sí, como tú has visto, Víctor, para comprobar, tengo que a veces tirar tablas en que vea la descripción verbal para darme cuenta que el programa está funcionando bien y sí, es deprimente. Te da una carga emocional que después tienes que tratar de compensar para seguir trabajando. Mira,
en ese mismo orden de ideas, hablando en cifras globales, ¿no? En esta lámina que estamos viendo, la muerte por todas las causas de 212,000. Si a estas causas nosotros le restamos a nivel global, y usted muy bien que lo ha explicado, Edith, que el comportamiento de las dos curvas es similar, y eso nos da confianza. ¿Por qué? Porque quiere decir que la dinámica del comportamiento de las muertes totales el año 2020 se explican por la preponderancia o la incidencia de la pandemia. Eso me parece que es algo que confirma todo lo que estamos diciendo y lo que explicaste a lo largo de toda tu ponencia. Sí, y en los residuos también. Regresa, por favor. Ya. Entonces, si restamos los 212,000 casos a nivel global menos los 80,000, tenemos aproximadamente 131,000 casos, la diferencia de esa área, ¿no? La área comprendida entre la curva negra y la curva morada. Si ese valor en forma, digamos, a grosso modo, lo dividimos entre 366 días, tendríamos una línea basal que aproximadamente representa 359 casos. Esto es importante, ¿por qué? Porque el doctor Peña, a lo largo de la presentación de todas sus gráficas y sus estadísticas, siempre ha trabajado con una línea basal que estaba alrededor de 320 y 300 casos. Es decir, que estábamos en lo cierto. No, estaba el doctor Peña en lo cierto, ¿no? Es decir, estos datos confirman que efectivamente la línea basal estaba más o menos bien determinada. Y esto me llama la atención a lo siguiente. Si hay alguien en el INEI que tome nota de esto, por favor. ¿Por qué? Porque el INEI, al hacer las proyecciones para la cantidad de muertes la cantidad de muertes naturales para el año 2020, está hablando por una cifra de 500 y más. Por lo tanto, es importante que se revise. ¿Por qué? Porque estas no son estimaciones, son conteos. Y por lo tanto, los colegas del INEI, si están presentes, por favor, que tengan en cuenta esta información, porque es sumamente importante que la tengan en cuenta, y toda estimación está a proceso de revisión. Y la segunda observación con respecto a la curva de color verde, los 37,724, ahí la pantalla está incompleta, pero está incompleta no porque no quiso incluirlo Edith, sino de que no hay información en la base de datos. Por lo tanto, es un pedido concreto, urgente, necesario y que se debe utilizar, es que incluyan en su base de datos disponibles cuál es la información sobre los casos diarios de sospechosos, porque en ese caso la curva del MINSA podría incrementarse y podríamos saber qué comportamiento tiene y cómo se comporta con relación a la curva negra, ¿no? Entonces, en conclusión, Edith, yo creo, sinceramente hablando, que tú has hecho un aporte sumamente importante desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista científico, y que aquí no estamos hablando de estimaciones, estamos hablando de conteo, estamos hablando de manejo de información y sobre todo del uso adecuado de la información, y que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque eso nos permitirá pasar a la siguiente etapa, que es la planificación de todo lo que es el proceso de vacunación, que necesita, digamos, de información a nivel detalle para la distribución a nivel, digamos, regional y local, y cómo se distribuyen por grupos de edad, por sexo, incluso, etcétera, ¿no? Y la otra observación también, no para ti, digamos, Edith, sino para los colegas que están escuchando, es con respecto al método de estimación por la proporción de hombres. Yo creo que ese W que calculaste, que es la proporción de gente que murió por COVID sobre el total de muertes, me imagino que lo calculaste solamente con la información del U071 y U072. No sé si agregaste también los casos literales. Bueno, si no lo agregaste, no es ahorita, digamos, una omisión, sino es factor tiempo. Pero me gustaría ver
cómo salen las estimaciones con un nuevo W, pero calculado con los nuevos datos que tú tienes, ¿no? Y ahí vamos a ver que posiblemente las estimaciones que tienes por el método de la línea basal posiblemente se ajusten mejor. Y finalmente, entre los 3 métodos de estimación que has hecho, yo les invito a los colegas de estadística que le den un tratamiento inferencial y a ver si pueden hacer una prueba de hipótesis para ver qué sale, ¿no? Eso sería con respecto a la exposición de Edith, y vuelvo a repetir, muy completa, como era de esperar, y para mí, digamos, estoy muy satisfecho con esos resultados, ¿no? Gracias, Edith. Gracias a ti, Víctor. Y una aclaración, esos valores de del HBC, los hice, los parámetros con los datos antiguos del MINSA, pero que no los he actualizado con lo de los códigos. Pero tienes razón, lo voy a volver a actualizar. Lo voy a actualizar. O sea, los parámetros de qué porcentaje de hombres entre los muertos por COVID, eso que era el 70.6%, eso lo tendría que hacer con mi propia identificación de casos, con códigos y también con descripción literal, etc. Solamente que ya tenía de antes los datos, había estimado eso con los datos oficiales del MINSA, pero como digo, como están incompletos, por eso tomé solo donde tenía bastante información hasta agosto. No actualicé la bajada, de la cual no estoy muy convencida, porque esa es la parte en que más dudas tengo sobre los datos del MINSA. Pero lo voy a volver a hacer, solamente que ya el tiempo no me dio. Termino, doctor Peña, entonces para el 2021 habría que revisar cuál es el nuevo valor de esa tabla de la línea basal, y me había cuenta de que ya hizo el cálculo, digamos, respectivo Edith en los últimos gráficos que presentó, ¿no? Eso tendríamos que calcular, y me imagino que debe ser algo muy parecido a lo que usted está manejando, ¿no? Bueno, muchas gracias. Entonces, okay. ¿Cómo viene de aquí en adelante? Sí. Vamos con eso. Correcto, vamos con el programa. Entonces, el programa va de acuerdo a una discusión, si hubieran preguntas o si por lo visto en el chat no hay preguntas definitivamente porque todo está muy claro, eso de hecho, pero siempre hay comentarios que hacer. Bueno, mientras se animan, yo voy también a decir algunas cosas, como por ejemplo lo que mostró el doctor Víctor Peña sobre una publicación que hubo, ¿no? En efecto, del R0, ¿no? Que usted mencionó. Sí, a mí me admiró, se lo envié a Edith muy temprano, lo vimos con bastante tiempo de anterioridad, creo que fue al mes nada más que surgió todo esto, y me pareció muy extraño porque no se compartía ningún dato y sin embargo ese artículo estaba basado justamente en la estimación en data, ¿no? Porque no está hecho, hay varias formas de calcular ese R0. El R0, por ejemplo, en los modelos matemáticos se calcula de acuerdo al modelo que se establece, ¿no? Como la cantidad de lo que entra sobre lo que sale dentro de lo que son los infectados, la dinámica de los infectados. Pero eso, a su vez, nosotros lo podemos estimar, tenemos la fórmula, pero tenemos que estimarlo en términos de la estimación de los parámetros correspondientes a la dinámica. Y para ello, como le comentaba Edith, necesitamos de la data para poder estimar esos datos, esos parámetros. Ahora, ¿cómo se estiman esos parámetros? Ahí viene la cosa también, que si tenemos datos, lo podemos hacer. Y ahora tenemos datos, lógicamente lo podemos hacer, y en ese momento se hicieron, doctor Peña, pero con datos que nosotros no conocíamos, ¿no? Porque ese artículo está hecho en base a ello, ¿no? Entonces, eso fue un poquito lo que le comenté a Edith en ese momento cuando le mostré ese artículo y le digo, ¿cómo es posible que todo el mundo pida datos y hay una publicación en revista indexada y todo, y con esos datos, ¿no? Es la única manera de haber hecho esa estimación es con datos, definitivamente, ¿no? Entonces, eso en cuanto a lo que usted preguntó. Ahora, en cuanto a la propuesta que yo hago, tenemos en la Equalidad Data a disposición. Nosotros como modeladores matemáticos y analistas justamente de estos modelos,
necesitamos la estimación de esos valores de los parámetros. Entonces, pero tenemos varias formas de hacer el acercamiento. Uno es el acercamiento o la aproximación gruesa, que han estado haciendo muchos con el modelo CIR, por ejemplo, con el básico modelo CIR, pero ese tiene mucho error. Hay otras estimaciones mucho más finas, que por ejemplo usan la estimación bayesiana, y nosotros necesitaríamos justamente jóvenes que estuvieran con las ganas de trabajar, con Emma, conmigo, con Gisela, que estamos en el grupo, con Edith, con usted, doctor Víctor Peña y Víctor Lozano, para a ver si se comprometen en ello, y entonces tendríamos una estimación mucho más valedera de los R0, los nuevos, con las nuevas variantes, y también con el RT propiamente dicho, ¿no? Porque el RT, recuérdense, está hecho en el software con el CIR, pero el CIR no es el único que modela, lógicamente, a una epidemia como la que actualmente tenemos y como las otras variantes y como muchas otras enfermedades que se presentan. Entonces, ahí en cada uno de ellos tendríamos que hacer esa aproximación de los valores de los parámetros. La parte bayesiana es muy bonita en esta parte porque tiene que ver con el propio, es como un negative feedback, ¿no? Es un feedback con el modelo. Va con el modelo le proporciona datos, y usted tiene datos, compara y hace la estimación mejor dentro de toda la teoría estadística, lógicamente. Conocen ustedes mucho mejor que yo. Entonces, hay mucho trabajo aquí definitivamente. Yo los reto a los jóvenes para que, y a los jóvenes y a mis colegas también, para que en algún momento podamos chequear eso y hacer un trabajo más multidisciplinario definitivamente. En este momento nosotros no hemos tocado los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos los que nos dan son los diferentes escenarios. En este momento yo no me atrevería a indicar de que esto es lo que sucede en el Perú, porque mis valores de los parámetros yo no los tengo estimados para los casos particulares. No los tengo, ¿no? Como modelo matemático, ahí están los escenarios. Y eso es lo que presentamos por lo general los matemáticos. Le digo, ¿y cómo lo uso? Pues ahí viene el trabajo multidisciplinario. Ahí viene la parte estadística que necesitamos nosotros, ¿no? Pero no hay mucha gente que haga bayesiano aquí, y los pocos que hacen estiman unos cuantos, no en términos de lo que necesariamente uno utiliza. Pues habría mucho que conversar, y en realidad todos los retos que ustedes han propuesto son para todos en todas las áreas en realidad, porque aquí definitivamente también necesitaríamos a los epidemiólogos que tienen esa visión hacia lo matemático, lo estadístico, bien formada. Están más relacionados con la estadística definitivamente, pero bueno, en estos tiempos con la data no nos lo han demostrado mucho, pero sin embargo, hay epidemiólogos que sí tienen esa visión para ambos lados, y lógicamente tendríamos que trabajar con ellos. La idea del doctor Víctor Peña de hacer un grupo de trabajo, en efecto, se fue quedando por el camino, probablemente por cuestiones de que todo dentro de esta pandemia cambió para todos nosotros, dieron muchas más responsabilidades o cosas por el estilo que tuvimos que adoptar, y esperemos que en este 2021 ya no quede solamente para el COVID. No, estamos casi seguros que esto no es lo único que nos va a ocurrir de aquí en adelante. No nos cause sorpresas y estemos preparados para una próxima, si es que, y no lo deseo, pero si es que se nos presentara, ¿no? En cualquier caso. Eso es lo que quería indicarle con respecto a lo que, justamente lo que mencionó el doctor Peña, ¿no? Una cuestión bastante preocupante. A ver, vamos a ver si alguien, sí, se animaron para las preguntas, ok. Dice Renato Benacic, hola Renato, dice, buenas tardes, ¿es posible obtener datos y hacer estudios sobre el índice de positividad usando solo pruebas moleculares? El problema es que no nos dicen cuántas pruebas moleculares hacen. Hemos estado pidiendo eso tiempo, y en la sala situacional, no sé si Víctor ha encontrado alguna otra fuente de información, pero al menos No encontró. Yo he querido hacer eso mucho tiempo, y el problema es que te dicen cuántas pruebas positivas moleculares hay, cuántas pruebas rápidas positivas hay, pero nomás te dicen cuántas pruebas en total hicieron, no cuántas de cada tipo. O sea, tienen la información, si la pueden sumar es porque la tienen, solamente que no nos la quieren dar. Doctora Roxana, una palabrita. Sí, doctor.
Bueno, muy interesante este conversatorio. Yo quisiera un poco concluir por animar al auditorio al trabajo multidisciplinario, ¿no? Y puedo poner muchos ejemplos, pero creo que este ejemplo que estamos viviendo es el más cercano. Como les expliqué, creo que Edith también, todos comenzamos pues, con un dato, con 2 datos, con 3 datos, y esto fue creciendo, ¿no? Y cuando crecen los datos, aparecen las complejidades, hay que tener ciertos recursos. Entonces, lo que yo uso son recursos inmediatos, rápidos, ¿no? Pero después hay que usar otras técnicas. En este caso también quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al doctor Carlos Landau y un alumno que no conozco, porque le solicité apoyo pues para usar el Python, ¿no? Yo no conozco el Python, ¿no? Pero y por eso voy al tema ¿no? De que, digamos, no hay investigación de aún, ¿no? Entonces hay que procurar, digamos, la temática multidisciplinaria, como ustedes ven en este tema, pues intervienen matemáticos, estadísticos, físicos, biólogos, epidemiólogos, ¿no? Y propiciar eso en la universidad, ¿no? Como, digamos, un comentario. Y el otro tema es la escala, ¿no? Que tiene la universidad. Esta escala de investigación que nosotros tenemos es una escala de laboratorio pequeña, entonces, y eso lo hacemos muy bien, ¿no? En casi todas las facultades. Hay que pensar en una escala ya vertical, ¿no? Hacia afuera. Entonces eso nos lleva ya a temas de investigación, o sea, 2 cosas, ¿no? Los temas multidisciplinarios y el tema de la escala que requiere otros equipos de investigación también multidisciplinarios, ¿no? E interrelacionar pues, con diversos sectores, hasta inclusive con las áreas sociales, ¿no? Las áreas económicas, en fin, ¿no? Simplemente quería agregar ese comentario. Ok, gracias, doctor Víctor Peña. Tenemos aquí otras intervenciones. Dice Aldo Yactario, todo muy claro, muchísimas gracias por mostrarnos. ¿Cómo fue el proceso y los criterios que consideraron nos dejan grandes enseñanzas? Es una consideración hacia ustedes. Nuevamente, Renato Benacín nos dice, después de casi un año de pandemia en el Perú, ¿se puede hacer un modelo matemático ad hoc para nuestra realidad? Bueno, creo que en parte yo le respondí un poco en cuanto a lo que es el modelo matemático en sí, ¿no? Sí, no sé si le puedo agregar también otra cosa que me había olvidado. Claro, doctor. Yo lo señalé en la exposición, ¿no es cierto? El análisis en tiempo real que hago es directo, ¿no? Pero quedó pendiente, ¿no? El otro tema, ¿no? De usar series de tiempo, ¿no? Entonces, es otra opción también, ¿no? O sea, en esta idea también de constituir una unidad de monitoreo era, pues, justamente poder integrar estudiantes, ¿no? Para hacer todo este trabajo, porque yo creo que en todos estos, digamos, en estas investigaciones hay mucho material de tesis, ¿no? De diferentes niveles. Cierto. Edith. Sí, respondiéndole a Renato que si yo uso modelos, yo he hecho parte de mi vida, la dediqué a series de tiempo, pero no lo estoy aplicando a esto porque es otro tipo de fenómenos que he estudiado antes, otro tipo de modelos, los modelos ARIMA, pero para eso lo que estoy usando en el pasado es curvas como la de Gompers para describir el pasado, ¿no? Y voy a intentar hacer una nueva descripción. No, últimamente no lo he estado trabajando, hace unos meses sí, pero son modelos que yo usaría, porque hay 2 tipos de modelos, los modelos mecanísticos como los CIR y otros en que uno explica digamos, la cantidad de muertos en base a los contagiados, o digamos, ¿no? Los modelos CIR de susceptibles, infectados, recuperados y todos los modelos más complicados derivados de ahí, yo los considero modelos mecanísticos porque entienden la naturaleza del problema, la mecánica, y así se puede hacer, bajo tal escenario me saldría tal cosa, etc. Y también hay los modelos empíricos,
que solamente los usamos para una curva para describir algo de una forma elegante, ¿no? Para describir los datos. Eso es lo que yo uso. Yo no hago modelos IR, ese es el campo de Roxana. Yo simplemente uso modelos para describir elegantemente algo y he copiado varios, he hecho varios para datos durante el año 2020. Ahora con la nueva ola me agarró de sorpresa, pero estoy pensando que voy a hacer uno para describir la primera ola, que se va a entrelazar con el otro, ¿no? Porque como vemos en noviembre hubo una época de estancamiento, que es como si fuera la conexión de dos colas, ¿no? La cola inicial de uno con la final del otro que nunca llegó a terminar y que se ha dado por muchas personas participaron en actividades sociales o de otro tipo, ¿no? Se relajó un poquito el cuidado, se empezaron a bajar la mascarilla, bueno, por hambre tuvieron otros que salir y tener contacto con todo el mundo porque si no se morían de hambre, y también vinieron las nuevas variantes. Entonces es un enlace de dos modelos, ¿no? Prácticamente. Voy a tratar de resumir, pero ¿qué pasa? Que estos últimos días mis esfuerzos han estado en el conteo semi-exhaustivo de los casos, que parece mentira, pero toma tiempo escribir los programitas para hacer, para ubicar los casos y ver de que uno no duplique y todo. Entonces todos mis esfuerzos han estado ahí. Ahora que ya tengo los datos, voy a ver si lo resumo con alguna curva, pero van a ser para describir el pasado, no realmente para hacer pronósticos para el futuro. Lo máximo que puedo hacer con esos modelos es decir, si se siguiera comportando así, pasaría tal cosa, pero yo no los utilizo para pronosticar, solamente para describir de forma elegante el pasado, para que a su vez esos modelos puedan ser usados por otros que hacen modelos más complejos en cuanto a pongamos qué curva utilizar, ¿no? Para describir lo que podría pasar, etc. Pero no es un modelo mecanístico, son empíricos. Gracias, gracias. Voy a leer la siguiente pregunta y ya luego yo hago un comentario si es que después de ustedes. Marco Rivas dice, ¿se puede hacer un modelo predictivo evaluando diferentes escenarios de políticas de salud? Probablemente eso sería más complejo de lo que yo podría intentar sola, ¿no? Y probablemente gente operativa también tendría que entrar ahí. Yo tengo conocimiento que hay un grupo, por lo menos, que está trabajando en eso, ¿no? Sí. Ya deben estar bien avanzados ya. Sí, claro, se pueden introducir en cierta forma, parametrizar las políticas. Sí. Pero el problema sigue siendo la base de datos, ¿no? Pero voy a averiguar a ver en qué estado están. Ok, entonces un poco para contestar tanto a Renato como a Marcos, les voy a decir algo. En realidad los modelos matemáticos son predictivos y son predictivos, los más buenos predictivos, siempre y cuando los valores de los parámetros que nosotros usáramos son los mejores. Y dentro de esos parámetros se consideran las políticas de salud en las dinámicas y en los parámetros. Sí, desde el modelo CIR, que es el básico, se van haciendo perturbaciones correspondientes a cada una de las preguntas que se presentan, que quieren contestar el epidemiólogo, el interesado, el que va a tomar la decisión. Entonces, se va poniendo cada vez más complejo. Definitivamente, la parte de simulación nos ayuda a mostrarles a ellos cuáles van a ser los escenarios futuros, los posibles escenarios futuros. Pero las preguntas son dos. ¿Cuáles son los posibles escenarios futuros? Y en el momento, la pregunta es, ¿en qué momento, en qué escenario estamos en este momento? O sea, dos preguntas diferentes. Ahora, por otro lado, el CIR le sirve cuando uno hace una política de aislamiento, una política de salud no, de aislamiento, por ejemplo. No se lo va a responder definitivamente. Entonces ahí hay que comenzar a hacer perturbaciones. Incluir, de repente alguien puede incluir una población más, una variable más, en la cual ya va a tener dos tipos de poblaciones en las cuales una va a ser la posiblemente infectada y la otra no, definitivamente, porque está aislada. Pero también hay
como lo mencionó el doctor Peña en algún momento y también Edith, que nosotros podemos mostrar lo que sucede, pero la enfermedad no sabe y también el comportamiento de los seres humanos va a influir demasiado. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, sí se pueden dominar, pero con teoría matemática mucho más fuerte. Ahí vamos ya cambiando las cosas a ecuaciones diferenciales con retardo, a ecuaciones diferenciales parciales, a las estocásticas, y entonces tenemos todo un campo de trabajo para poder utilizarlos. Definitivamente, ¿cuál es el mejor? Yo no le voy a poner todo lo que le afecta, sino que le tengo que poner lo más sensible. Y ahí viene otro problema también. ¿Cuáles son los modelos sensibles? ¿Los puedo medir? Sí. Y es con teoría estadística que lo hacemos, y uno de mis jóvenes alumnos que ahora está en Alemania haciendo su maestría, hizo justamente un programita el cual nos permite colocar cualquiera de las formas de los parámetros que tenemos, del juego de parámetros que tenemos para poder observar dentro del sistema, dentro de lo que estamos analizando, cuál es el más sensible. Y sale, pero excelente, ¿no? Y ahí utiliza muchas cosas estadísticas que él en el principio no entendía, y que ahí tuvo a Emma y a Estela inicialmente, a Emma y a Isela inicialmente, indicándole algunas cosas que él fue superando, porque él podía hacerlo porque era de computación científica, pero tenía que conocerlo, tenía que estar más adentrado en ello, pero ve, entonces ahí se ve toda una serie de jóvenes, matemática, computación científica, tengo chicos en biología también, y actualmente ellos están haciendo maestría en matemática aplicada o maestría en ambiental, por ejemplo, que se alinean a hacer la parte matemática justamente, ¿no? Junto con nosotros. Nos nutrimos. Quisiera contestar un comentario. Sí, cómo no. ¿Lo puedo leer? ¿Lo puedo leer? Bueno, es muy corto, de Javier Valeriano, que dice que sí, que qué políticas se podrían diseñar, ¿no? Para políticas públicas, para controlar la epidemia. Y para mí lo fundamental es la educación de la gente, ¿no? Que se explique bien toda la parte del virus, cómo se puede evitar y todo, porque cada uno tiene que ser, de nada, no se puede vigilar a todos durante todo el tiempo. Entonces, cada persona tiene que ser responsable de, en la medida de sus posibilidades, no estar en espacios cerrados, no bajarse la mascarilla, o sea, no pensar que su familia o sus amigos no le van a contagiar el virus, solamente hay que cuidarse de los extraños. No, la mayor parte de contagio se da por familiares o amigos cercanos. No estar con otras personas que no viven con uno en un ambiente cerrado. Ahora, política del gobierno es vigilar que hayan buenas condiciones de trabajo, pequeños talleres, que tengan la suficiente ventilación, ese tipo. Eso sí incide, ¿no? O sea, por un lado, vigilar que se den las condiciones para evitar lugares con mala ventilación, y por otro lado, la educación, pero una educación no llevada por el miedo ni con, a veces, carteles de mal gusto inclusive, sino de educar para que la misma persona sepa qué no hacer, ¿no? Yo creo que la educación es lo que ha fallado fundamentalmente. Correcto, cierto. Bien, voy a leer un par de preguntas más. Dice: muy buenas tardes, felicito a los expositores por las excelentes didácticas, ponencias, e igualmente a la organización. Con respecto a los datos utilizados para la estimación de los casos positivos acumulados, ¿se han considerado las reinfecciones vistas en la actualidad? No tenemos esa información. No sé si Víctor sabe algo al respecto. Con respecto a la estimación con las reinfecciones. No tenemos esa información en la base de datos. Para comenzar, no hay registro de fecha de inicio de síntomas, lo que hay es fecha de resultados, y no se distingue a la persona, sino a la prueba. Por eso es que es importante, digamos, reclamar lo que hay, ¿no? Que es el total de las pruebas y cómo es que han sido aplicadas. Ahí se puede determinar las pruebas confirmadas, que es un uso que tienen, digamos, los médicos para poder diagnosticar, ¿no? Los códigos de información, códigos de identificación son a nivel de prueba, no de persona. Así que no podemos
Sí. Así es. Por eso nosotros hemos hecho con respecto a la de inicio de síntomas, ¿no? Que eso es diferente, ¿no? Ok, acá hay una... Sí, hay sí. 3 fechas que se podrían dar en relación a cada prueba. Toma de prueba, inicio de síntomas y fecha de resultado. Y la única que nos dan es la menos importante, fecha de resultado, que eso puede tener un interés administrativo para ellos, pero a nosotros no nos sirve de mucho, ¿no? Pero es la única que tenemos. Correcto. Roxana, ¿me permites hacer un Sí, comentario? sí, Víctor. Claro, claro, Víctor. Tú entra nomás. Sí, Víctor. Víctor Lozano. Sí. Sí, yo creo que en el caso de las reinfecciones tiene que ver con ese tema que lo planteó muy bien el doctor Víctor Peña, que hay una confusión con respecto a la unidad de análisis. Si no está definida bien la unidad de análisis, ¿es la persona o la prueba? Y en función de eso, las estadísticas tienen que registrarse o contabilizarse de acuerdo a la unidad de análisis. Y eso es sumamente importante. Y un tema, digamos, de actualidad, yo creo que es importante porque aquí me imagino que hay, no he visto la relación de los participantes, pero el tema de actualidad es cómo se está determinando la demanda para la distribución de las vacunas. No he visto, o por lo menos no hay publicaciones oficiales del MINSA que nos diga cuál es el diseño de un sistema de información que nos permita determinar cómo es la composición de la población por grupos de edad y también por sexo en las diferentes ubicaciones geográficas, porque en función de eso se arma toda la logística de distribución y conservación de las vacunas y sobre todo la utilidad del personal calificado que tiene que estar a cargo de esta distribución y el programa de vacunación. O sea que un tema fundamental que pueden pensar los estudiantes que están escuchando ahí es de que qué características debe tener un sistema de información que permite hacer frente a todo este proceso de vacunación que estamos iniciando y que sabemos de que incluso en las primeras etapas donde se supone que hay un buen registro del personal sanitario es un caos. ¿Por qué? Porque no hay información para poder identificar a quiénes hay que vacunar y en qué momento, y eso me parece que es un tema sumamente importante, ¿no? Gracias, Víctor. Gracias. Gracias a ti. Una última pregunta. Dice Gladys Milagros, dice, como grupo de investigación reconocido de la UMS de San Marcos, ¿no hay forma de pedir al ministerio respectivo del país todos los datos que se necesita para hacer un mejor estudio? Yo pienso que sí hay forma, ¿no? O sea, la universidad tiene que hacer sentir su nombre y su presencia, ¿no? En una mesa redonda bastante al comienzo de la pandemia, estoy hablando de los primeros meses del año pasado, habían funcionarios del ministerio y yo dije públicamente cómo eran, qué datos me gustaría tener. Era muy ambiciosa, ¿no? Pedí tal vez más de lo que estaría dispuesta a aceptar ahora, pero así la información a nivel de persona, cuándo le hicieron la prueba, etcétera, todo lo que salía allí. Pero no fue un pedido. Yo tengo entendido de que hay una plantilla estándar, ¿no? Definida por la PAO, ¿no? Donde ahí se coloca pues el nombre del paciente y toda la información. Yo la verdad no sé cómo es que se manejará esa plantilla, si habrá digamos, una plataforma digital. No creo que la haya, porque si la hubiera, todos los datos podrían salir online, ¿no? Entonces, pero la información está, ¿no? Ahora, la información que sale a la sala situacional o los comunicados de MINSA parece que le hiciera la Oficina de Relaciones, ¿no? De Imagen, o sea, no parece ser, digamos, un personal calificado. Entonces ya hay un error de partida solamente en el registro, ¿no? de la data. Eso se puede corregir si es que existe pues voluntad política. La data no puede pertenecer, por ejemplo, estos datos por fecha de inicio de síntomas,
no puede pertenecer solamente pues, a un grupo de personas para que ellos solamente publiquen, ¿no? Digamos, todos pagamos nuestros impuestos y esos datos tienen que ser públicos, ¿no? Entonces, yo creo que sí se debe reclamar, ¿no es cierto? La universidad tiene el peso suficiente como para reclamar, ¿no? La base de datos más completa y más fácil de trabajar, desgraciadamente, es la de los fallecidos, la del SINADEF. Claro. En las bases del MINSA uno siente como que te doy pero no te doy, ¿no? No se pone lo importante que uno quiere. No, Ahora, se pone algo, pero no todo. La base del SINADEF, es cierto, es la más confiable, pero se mueve todos los días. Sí, Se mueve todos los días, sí, ¿no? Entonces, eso por problemas de registro, pero sí son las más confiables, ¿no es cierto? Sí. Ok, un último comentario, dice Nelly Pilguamán, dice, por amigos que trabajan en salud, sé que hay un formato que se llena en Excel por persona con muchas variables. Solo habría que exigir. Claro, claro. Hay un estándar, yo he visto, ¿no? Que ya está establecido por la PAO. Hay un estándar, sí. Ahí está todo. Lo de los datos abiertos, con todos sus defectos, pero es algo que, o sea, los del SINADEF me parecen muy bien, los del MINSA son los que yo encuentro objeción, pero es algo que ni siquiera iba a haber, o sea, no se dio desde el comienzo y por lo menos algo tenemos, ¿no? Se dio varios meses después. Yo participé en una mesa redonda del Concitec en mayo, creo que fue, y todavía un tema de conversación fue ese, ¿no? Yo estaba del todo por los datos abiertos y expuse mis motivos, pero había reticencia. Un representante del organismo correspondiente de MINSA dijo, no, yo soy por colaboraciones, o sea que uno pida permiso a él, se haga una colaboración con él, pero no por datos abiertos, ¿no? Y ahí me mandé con todo por los datos abiertos, pero digamos, estoy contenta que existan, pero me gustaría que fueran mejores. Los del SINADEF, sí, ¿para qué? Están bien completos. Ok, bueno, Víctor Lozano, si quieres puedes prender tu cámara. Sí, ahora sí. Te vemos. Correcto. Bien, quería tenerlos a los tres aquí en cámara. Pedro, no sé si estás listo, por favor, para que tomes la foto mientras yo voy haciendo el agradecimiento correspondiente. En realidad, esta ha sido una primera reunión del REUMAT Perú 2021 con 3 agradables invitados, con 3 expertos, como lo mencionaba en el anuncio que hacíamos sobre esta reunión. Sabemos que ellos no nos van a dejar de lado. Por favor, ok, gracias. Y no nos van a dejar de lado, nos van a seguir informando definitivamente. Ellos están sumamente comprometidos con todo esto. Por eso es que fue nuestra idea como grupo de investigación el invitarlos a ellos. Nos han, con palabras muy sencillas, nos han dado la comunicación de lo que sucede, y como vuelvo a repetir, no es solamente hoy día, sino ellos día por día. Y estoy segura que muchas noches, porque con Edith comparto conversaciones muy tarde, y sé que ella está
Disculpen ustedes, no sé qué pasó conmigo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Sí. Ok, algo extraño sucedió. Pero bueno, quería terminar entonces, y muchas gracias por haber permanecido, por regresar también nuevamente acá. Quiero agradecerles nuevamente el que estén acá con nosotros, tanto a ustedes ponentes como también a nuestros asistentes que han estado con nosotros acompañándonos esta hora. Los invito para que sigamos encontrándonos no solamente en Reumat Perú. La próxima semana hay un evento que es organizado por la Universidad Federal Fluminense, en la cual me han invitado justamente para hablar sobre modelos matemáticos. Eso es el miércoles, este miércoles que viene, y yo les estaré dando el anuncio correspondiente. Y ahí vamos a ver justamente ese caminar sobre desde el modelo más básico hasta los modelos que van respondiendo justamente y que son perturbaciones del inicial, hasta el último que hemos estado analizando, ¿no? Y ahí vemos diferentes aspectos, así que los invito para que también nos puedan acompañar. Antes también de despedirnos, quería hacer una mención a todos aquellos amigos, familias que han tenido que partir, pues bueno, solamente en cuerpo, porque en espíritu se quedan con nosotros. Esto es algo que no nos esperábamos, ya tenemos un año, vuelvo a repetirlo, y pues aún lloramos a los que se nos han ido, ya sea un amigo, una promoción, un tío, un primo, papá, mamá, hermanos, mi más sentido pésame a todos, a mis profesores que también hayan partido y que han partido muchos de ellos, a todos los profesores de todo el país y de todo el mundo. Gracias por compartir con nosotros sus enseñanzas y gracias a ustedes por permanecer aquí con nosotros. Muchísimas gracias, se lo agradecemos bastante y nos vemos pronto. Les estaremos anunciando cuándo nos vamos a reunir. Por ahí alguien ha estado tomando lista, así que ni se preocupen. Gracias, dice, por todo. Gracias a ustedes más bien. Y nos estamos viendo pronto. Cuídense y como decimos siempre nosotros, este enemigo oculto no lo conocemos. Cada día es un nuevo objetivo para nosotros, para no dejar que entre a nuestras casas ni a nuestras vidas. Muchas gracias. Chao. Chao, Emma. Gracias también por la organización. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Ah, espérense un momentito. Me olvidaba. La foto, el recuerdo, ahí está preparado ya, Pedro. Prendan sus cámaras, por favor, si fueran tan amables. Sí, ahí está Pedro ya preparándose. Sus cámaras, por favor, no se preocupen. Muchas gracias por organizar esto y por asistir al evento a todos. Gracias a ti. Por favor, prendan. Esa Emma está en la universidad. Extraño la universidad. Extraña tanto la universidad que pone su fondo. Ok, prendan sus camaritas, por favor, para que pase Pedro a las diferentes, yo también, o Javier también, que está ahí, que ahí lo veo. Ahí está Aldo. Todos ellos son alumnos del grupo de investigación. A ver, ahí va una. Tú nos avisas, Pedro, ¿eh? ¿No hay más? ¿Se han ido todos? No creo, ¿eh? No quieren salir en la foto. A ver, llenen todos los espacios, por favor. Llenen todo. Ahí va nuevamente. Ahí va. Ok, Pedro. ¿Todo bien? Correcto. Muchísimas gracias. Chao. Muy buenas noches. Que les vaya bien. Muchas gracias. Adiós. Chao. Muy agradecida por su asistencia. Chao. Gracias.